Buen día, amigas y amigos productores que nos siguen en las redes sociales. Mi nombre es Marco Díaz de la revista Comentarios. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Y hoy tenemos como invitado nuevamente, que yo creo que ya va a ser una sección, al amigo Samuel Sarmiento. Él es asesor agroindustrial, ya muchos de ustedes lo conocen. Samuel, bienvenido al podcast. Ya más equipados, ¿no? Ya más profesionales. Primer nivel. De primer nivel, Samuel, bienvenido. Oye, ¿cómo ves las cosas? Entrando en tema, ¿no? Hay una coyuntura en Sinaloa que yo le podría llamar complicada, que es este asunto de la comercialización de maíz y trigo, que tú y yo venimos anticipando y advirtiendo con bastante tiempo, y bueno, que ahora ha provocado la toma simultánea de las plantas en Pemex, de Pemex en Topolobampo, de Pemex en Guamúchil, y también este 11 de mayo de Pemex aquí en Culiacán. Danos tu opinión, Samuel, para entrar en temas. Pues muchas gracias, Marco. Como siempre, un gusto venir a saludarte y saludar a todos los productores que siguen este podcast de la revista Comentarios, la expresión del campo sinaloense y ahora convertido a nivel nacional, el campo mexicano, Marcos. Mira, lo primero, Marcos, que te puedo comentar es que la lucha de los productores es una lucha de todos los sinaloenses, Marcos. Es una lucha de los 3 millones de sinaloenses que hay aquí en el estado. Aquí no es una lucha solamente por la rentabilidad del campo, no solamente es una lucha por los 7,000 pesos que con justicia piden los productores para el caso del maíz y los 8,000 que están pidiendo para el caso del trigo, sino es una lucha, Marcos, en defensa de la economía del estado de Sinaloa. Porque ¿qué pasaría, Marcos, si a la economía del estado no le entran esos 65,000 millones de pesos que representa el sector agrícola en Sinaloa, o particularmente los 38,000 millones de pesos que representa solamente el maíz y el trigo en el estado? ¿Qué pasaría si a la economía del estado no se le inyectan estos 10 millones de toneladas de alimentos? Y en ese sentido, la lucha de los productores es una lucha, Marcos, que tiene que ver con la economía del estado, tiene que ver con producción de alimentos, tiene que ver con la estabilidad de los mismos precios de la canasta básica, tiene que ver con el precio del maíz, el precio de las tortillas, el precio del pan. Porque imagínate, Marcos, que Sinaloa no le inyectara estas 3 millones de toneladas de maíz al estado y a nivel nacional, pues simplemente el precio de las tortillas pasaría. El año pasado se fue de 22 a 25 pesos. Si en este año, Marcos, los productores, por alguna circunstancia, esperemos que no pase, pero si por alguna circunstancia las cosas salen mal en el campo y el próximo año no se siembran las 520,000 hectáreas, sino que baja a la mitad, por ejemplo, y hay 3 millones solamente de toneladas de maíz, el precio de las tortillas lo vamos a ver en 40 pesos y va a ser lo normal. Se va a ir de 25 a 40 pesos por la falta del maíz. Y en ese sentido, la lucha de los productores, Marcos, tiene que ver con la producción de alimentos, pero también, como nosotros como ciudadanos, tiene que ver con la estabilidad de los precios de la canasta básica. Tiene que ver también, Marcos, la lucha de los productores con la autosuficiencia alimentaria. En el propio plan, el presidente se comprometió a que el año pasado, hace 2 años, en el 2021, íbamos a ser, por ejemplo, Marcos, autosuficientes en maíz. Uh-huh. Pasaron ya 2 años, estamos a punto de finalizar, Dios quiere, el sexenio el próximo año, y todavía, Marcos, estamos importando 18 millones de toneladas que representan el 40% del consumo nacional en el caso del maíz. Y el Plan Nacional se comprometió a que en el 2021 ya íbamos a ser autosuficientes. Y en ese sentido, Marcos, esta lucha de los productores tiene que ver no solamente con la rentabilidad del campo, sino también nos incluye, y por eso digo, a los 3 millones de sinaloenses, porque nuestra economía depende del campo. El 11% del Producto Interno Bruto estatal depende de las actividades primarias, dependen esos 65,000 millones que te comento de recursos que se dispersan en los 18 municipios. Tiene que ver con casi 200,000 empleos el campo de Sinaloa, y tiene que ver con 10 millones de toneladas de alimentos. Y en ese sentido, todos esperamos que a los productores les vaya muy bien esta temporada, que logren esa meta de los 7,000 pesos para el caso del maíz y los 8,000 pesos para el caso del trigo panificable. Desafortunadamente, Marcos, los productores están viendo cada vez una mayor incertidumbre en la estrategia que el gobierno federal y el estado ha planteado. Sí. Porque cada día que pasa, Marcos, cada semana que pasa, los productores están cada vez aumentando
las trillas. Están viendo que sus parcelas ya le está dando el punto, el maíz, el trigo, y están a punto de trillar. Y esa incertidumbre, Marcos, es lo que tiene ahorita los productores, pues en la total desesperación, porque partiendo de la estrategia que ha planteado el gobierno federal, Marcos, de proteger 1.8 millones de toneladas de maíz, estamos hablando, Marcos, que solamente se está protegiendo una tercera parte del volumen, y 2/3 partes están quedando fuera de la estrategia. Imagínate que vendes 1.8 millones de toneladas a esos 6.965. Pero ¿y el resto? Las otras 4 millones, ¿cómo las vas a vender? El mercado internacional está en 5.500. A ese precio truenan los productores. El trigo está en 4.700 pesos. En el mercado internacional. El mercado internacional en esos precios está. Ese es el trigo cristalino duro. El cristalino es un poquito más barato. La diferencia es de la base es $1. Pero el panificable sí lleva el ingreso de garantía que tienen en Segalmex, 6.938, algo así, ¿no? Esa es la ventaja, que el mercado internacional, a pesar de que se ha desplomado en el caso del trigo, de los 8.000 del año pasado y cayó a los 4.700 que te comento, el trigo panificable, pero solamente el trigo panificable, tiene un precio de garantía para medianos productores de 6.938 pesos por tonelada. Pero hay 6.000 hectáreas en Sinaloa, Marcos, que están sembradas de trigo cristalino y que a los 4.600, 4.700 pesos del mercado internacional está para que quiebren los productores. Por eso urge la intervención del gobierno federal y del gobierno del estado como interlocutor con el gobierno federal, y esperemos, Marcos, que en la reunión del próximo lunes haya alguna buena respuesta. No hay muchas expectativas, no hay. Pero, y más ahora que la reunión la condicionaron, o al menos se rumora que se condicionó, de que liberen primero las instalaciones. No es oficial al día de hoy, no es oficial, no ha salido un boletín oficial del gobierno del estado ni de federal que estaba condicionando a don Augusto esa reunión del día 15 de mayo, ¿no? Pero algunos medios de comunicación han expresado que los líderes han filtrado esa información. Si el río suena, Samuel. Y algunos medios traen la nota de que la reunión está condicionada. En cualquiera de los casos, Marcos, es muy importante que los productores atiendan esa reunión institucional, porque finalmente pues es el camino, la estrategia que se ha seguido hasta el momento, seguir con las reuniones, pero pues la verdad es que no hay mucha expectativa. Como antecedente, sí, justamente dice el CIBASA, que es este documento que emite el CESADECIN, considerando los permisos de siembra, son 6.077 hectáreas de trigo duro cristalino y 44.383.92 hectáreas de trigo harinero. Incluso, aunque es mayoría el trigo harinero, también ellos, incluso con el precio de garantía de Segalmex, dicen que no le salen las cuentas, también piden los 8,000 pesos por hectárea y además señalaron Baltasar, uno de los Baltasares, me va a regañar cuando me vea, es Baltasar Hernández Encinas, que Segalmex hizo el compromiso de actualizar el ingreso de garantía para este año, que me imagino que era sumarle por lo menos el índice inflacionario, que te gusta un 7 y un 8%, y tampoco lo hicieron, ¿no? Entonces, estamos literal dejando en la confianza de una institución señalada y acusada de corrupción, un esquema de comercialización de maíz, de trigo, pues que nadie confía en ella, ¿no? Y eso hay que decirlo, como dices tú, Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Ahora me tocó decirlo a mí. A mí me lo comentaron productores y productoras de Guamúchil. El otro día que fui para allá a la toma, el puro 10 de mayo, aprovechando el saludo a todas las señoras madres de familia que nos escuchan. Muchas felicidades a mi mamá, a mi hermana y a mi señora, a mi abuelita y a toda la familia, ¿no? Entonces, Samuel, siguiendo con el tema, por cierto, pedirles a todos que si ya llegaron a este punto, pues denle like, comenten, pregunten, compartan, porque esa es la forma de apoyar este esfuerzo informativo que estamos haciendo desde el estudio de la revista Comentarios, ¿no? Hay un tema que creo que hace mucha falta difundir, que es concientizar, Samuel. La gente piensa que es un capricho del productor, la gente piensa que si el maíz se paga en 7,000, la tortilla va a subir, y no es así.
Simple y sencillamente se está buscando que se cumpla una promesa de campaña del presidente López Obrador, pero también un comentario que dijo abiertamente el gobernador Rubén Rocha Moya en la Expo Agro 2023. Dijo claramente: no estamos buscando que el maíz, estamos buscando que el maíz se pague que el maíz se pague a más de lo que se pagó el año pasado. El año pasado se pagó en 6,800 pesos hasta 7,300 pesos. Entonces incluso se pudieran pedir 7,050 si quisieran, ¿no? O sea, ese es el promedio, pero esto así empezó, ¿no, Samuel? Pero la bondad de los productores, Marcos, en ese aspecto es que no están pidiendo más de lo que vendieron el año pasado, a pesar de que los costos de producción se los están comiendo. Porque el año pasado a la fecha, según los datos de FIRA, el maíz se incrementó 30% de su costo de producción. El trigo se incrementó 25%. Eso sería lo que justamente, con justicia, se debería incrementar el precio. Pero no lo están pidiendo los productores, Marcos. Los productores están pidiendo solamente el mismo precio del año pasado, que ya el mercado ya absorbió ese precio y por lo tanto no tiene ninguna afectación ni el maíz con la tortilla, ni el trigo con el pan. Oye, y también hay quien piensa, ¿no? De los podcasts pasados que hemos hecho tú y yo, que estamos, como quien dice, culpando al tortillero por subir el precio de la tortilla. Yo creo que ambos, y me atrevo a hablar por ti, estamos conscientes que al tortillero le cuesta bastante convertir la harina de maíz en tortilla, ¿no? Gas, empleados, renta, fletes, hay una bola de cosas que conlleva, y incluso el tortillero ahora ya te vende frijoles, te vende queso, porque es un abarrote. Claro, es un abarrote porque tienen ellos que ampliar sus ingresos, ¿no? No se equivoquen quien lo piense así. No son comentarios en contra del tortillero. Más bien vamos en torno a una regularización de la cadena de comercialización desde el grano de maíz hasta el productor final o consumo final, que también va desde el pecuario hasta la tortilla de maíz. Entonces por ahí va la cosa, ¿no, Samuel? Aquí, Marcos, todos los eslabones de la cadena son importantes, sí, desde señor. El productor hasta quien le facilita los insumos, los fondos de aseguramiento que tienen esta labor tan importante de proteger la inversión de los productores, las parafinancieras, las dispersoras, FIRA, en su momento la financiera, hasta llegar a los acopiadores, que son un intermediario solamente entre los productores y los compradores están allá al final de la cadena, que son Maseca, Minsa, Cargill, que son los grandes, son los importantes, que son los compradores reales del grano. Que tampoco vamos contra ellos, Que ¿no? tampoco, porque todos los eslabones son importantes. Son importantes. Y en ese sentido, cada uno cumple una función económica que es insustituible por el Estado. En este caso, Marco, lo que los productores piden con justicia, además del precio, es que se cumpla el compromiso del presidente de la República. Tú lo acabas de comentar. El presidente de la República en campaña lo que ofreció fueron precios de garantía. Si en estos momentos, Marco, los productores tuvieran un precio de garantía para medianos productores de maíz de los 6,965 pesos, en estos momentos no habría ningún problema en el campo, ni de Sinaloa, ni de Sonora, ni de La Baja, ni de Nayarit, ni de Jalisco, ni de Tamaulipas, ni de todos los estados con agricultura comercial. El problema es que lo que es agricultura de subsistencia, Marcos, sí. Este gobierno desde que inició se ha enfocado a establecer programas exclusivamente para la agricultura de autosuficiencia. Que no son finalmente, con todo respeto, los que alimentan al país. Y qué bueno que los apoyen, claro. Porque finalmente existe una deuda histórica con ellos. Sin embargo, la cobija no se la tienes que quitar a los estados de agricultura comercial como ha pasado. Y en estos momentos, Marcos, el único que tiene precio de garantía para medianos productores es el trigo, pero es insuficiente por las razones que ya comentaste. No se ha actualizado el precio de garantía y en el caso del maíz no existe. ¿Qué resolvería, Marcos, en estos momentos el problema de la comercialización? Que el presidente emitiera un decreto para establecer un precio de garantía de medianos productores de maíz de 6,965 y que por otro lado la fórmula de la agricultura por contrato la empecemos a utilizar como la hemos venido utilizando en los últimos 20 años. Cuando el mercado internacional a través de la fórmula de agricultura por contrato te vas por el mercado internacional. Sí. Cuando no te dé el mercado internacional, como en esta coyuntura donde el precio se desplomó,
tomas el precio de garantía. Pero que el productor tuviera ambas herramientas. Una, un precio garantizado como en Estados Unidos a través de la Farm Bill, y otra, que el esquema de agricultura por contrato. No se trata, Marcos, como se platicaba en el podcast anterior, de inventar el hilo negro, claro, ni de innovar esquemas. No estamos para innovar, estamos para mejorar, copiar aquellos esquemas que funcionen en otros países. Y Estados Unidos, decía en el podcast anterior, tiene más de 200 años con este esquema. Eso significa que funciona. Pero ¿qué se requiere? Tener esas dos bandas, Marcos. Precio de garantía y el esquema de agricultura por contrato. Y que el productor, según las condiciones del mercado, elija cuál está en mejores condiciones de acuerdo a la rentabilidad que estime cada productor en su momento. Oye, Samuel, en justamente podcast anteriores también hubo varios comentarios en TikTok que decían que mentira, que en Estados Unidos no se le apoya al productor, que no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú, pues dijera López Obrador, tú tienes otros otros datos, ¿no? Lo que pasa, Marcos, es que cuando se habla, se presume a veces desde la ignorancia, pues es difícil dialogar con algunas personas que pues siempre van a tener otros datos y otra información y otra... De esos que se informan en la mañanera. De esos que se informan en la mañanera, por ejemplo, pues, que esa es una información muy distorsionada. Estados Unidos, los productores, Marcos, además de que tienen ventajas competitivas, que ya hemos comentado, el productor mexicano tiene en promedio a nivel nacional 3 hectáreas. En Sinaloa somos ventajosos, tenemos 10 hectáreas. Pero en Estados Unidos tienen alrededor de 100 hectáreas por productor. Eso de entrada te da una economía de escala muy importante. Segundo, no tienen problemas de riego. Allá ellos siembran junto con el deshielo de la nieve. Ahí se andan ahorrando unos 2.500, 2.300 por hectárea, ¿no? Y a por eso le sumas que hasta ahorita, por ejemplo, la tasa de interés en Estados Unidos está sumamente alta y está en 5.5. Pero el año pasado, Marcos, la tasa de interés objetivo del sistema de la Reserva Federal, el FED, estaba en 0%. Así es que al productor le llegaba un crédito de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y aquí en México tienes tasas arriba del 15%. Eso es un costo más elevado y por lo tanto pierdes competitividad. Además, en esta misma Farm Bill, los productores de Estados Unidos tienen apoyos para mecanización, maquinaria, equipo, implementos, centros de acopio, espuelas, todo lo que tiene para que sea más competitivo el productor de Estados Unidos. Aquí en México existían esos esquemas que había, como bien dice mucha gente, y con justa razón, sí, había mucho manoteo. Finalmente son recursos, la gente trata de establecer pues la mejor conveniencia para cada quien, pero eran perfectibles. Llega el gobierno federal y elimina el programa de concurrencia con entidades federativas. Sí. El programa de concurrencias, para quienes no lo conocieron en su momento, era una mezcla de recursos, federación y estado, para apoyar la mecanización del campo mexicano en lo general. Pero además existía un programa de desarrollo rural, existía un programa de fomento a la agricultura, existía un programa de fomento ganadero, un programa de fomento pesquero. Y ahora esos 3 programas los eliminaron, los de fomento al campo, hicieron uno solo y le dejaron 1/4 parte del presupuesto. Es decir, ahora se llama fomento a la agricultura, ganadería, pesca y no sé qué más. Pero tiene 1/3, 1/4 parte del recurso que tenía anteriormente. Había, por ejemplo, tasas de interés subsidiadas. La financiera, la extinta financiera, en paz descanse, tenía tasas subsidiadas para las mujeres, Marcos, de 6 puntos. Dijo ahora, Emilio que no era cierto eso. Pues ahí también estamos hablando de otros datos, porque ahí los números ahí están. Sí. Los productores de hasta 10 hectáreas, los pequeños productores, tenían tasas preferenciales de 7 puntos. Es decir, había esquemas, había un programa también de apoyo a la prima para los fondos de aseguramiento, que le preguntan a cualquier productor o cualquier fondo de aseguramiento si no existían, o si algunos líderes dicen que tienen otros datos. Ajá. Pero no, sí existía. Era todo ese andamiaje institucional, Marcos, que hasta este gobierno duraron los productores 25 años en lucha, antes del Tratado de Libre Comercio, que fue todo este andamiaje que se creó, no existía. Se crearon ACERCA, se creó el Procampo, se crearon los ingresos objetivos y otra serie de programas. Sí. Llega este gobierno federal y empieza a eliminar, viendo dónde dinero, porque los ninis necesitamos mantenerlos y nos tocan, Marcos, como 2 ninis a cada uno. Así es que el gobierno federal ha tomado muchos fondos, recursos, y desafortunadamente el campo, que en el discurso era para el presidente un sector estratégico,
En la realidad, lo primero que hizo López Obrador cuando llegó al poder, Marco, y lo puedes revisar, aquí no hay otros datos, lo puedes revisar en el presupuesto. En el presupuesto 2023 de este año, estamos por debajo del presupuesto del 2018. Nada, para que te des una idea. Pasaron 5 años, el presupuesto, la Bolsa Nacional, la chequera del presidente se incrementó más del 50%. Es decir, el PEF nacional, el presupuesto de egresos de la Federación, y al campo todavía no alcanzamos el nivel de hace 5 años. Nomás para que te des una idea, todo programa, política pública o discurso que no vaya acompañado de presupuesto, de recursos, nace muerto. Que es lo que hemos insistido mucho tú y yo con el esquema del gobierno del estado y Segalmex. Mientras no cambien las reglas de operación, que a la fecha no las han cambiado, y tú y yo grabamos hace, ¿qué te gusta? 10 días. Seguimos en las mismas. Incluso cabe señalar que la raza no confía en Segalmex. O sea, ni los ejidatarios de hasta 10 hectáreas que ya les cayeron los siervos de la nación. ¿Siervos de la nación se llaman? ¿Siervos? Pues por ahí va. No me acuerdo, digo, no quiero ser grosero, ¿verdad? Es un trabajo y mi respeto. Pero ya quienes les cayeron funcionarios federales con la lista y todo esto, y la gente no confía. O sea, en los mismos tomas de Pemex allá en Guamúchil y en Topolobampo, pues la misma gente ejidataria, mujeres y hombres, dijeron, no confiamos en Segalmex. Fíjate. Servidores de la nación, perdón. Fíjate dónde descansa, Marcos, la única oportunidad que tienen los productores de que se resuelva el problema de la comercialización. En la institución más corrupta de toda la historia de nuestro país, Segalmex, que a la fecha, al menos hasta las cuentas públicas del 2022, lleva más de 15,000 millones de pesos de actos de corrupción, dicho así por la Auditoría Superior de la Federación, con más de 12 demandas formales en trámite. Es decir, ahí en esa institución es donde descansa la esperanza de que este esquema, que es un esquema, Marcos, que como bien lo dices, esta negociación empezó desde enero. La declaración del gobernador fue en febrero en la Expo. Sí. Ya se tienen prácticamente 4 o 5 meses trabajando las negociaciones. Y es hora que no se pone en papel ninguno de los compromisos, Marco. Ni el primer millón de toneladas. Ni firmados, ¿no? Ni firmados, porque antes normalmente salía se firmaba una minuta. y hacías una minuta. Y estaban los participantes y ya con eso, con papelito habla. Pero ahorita no existe ni para el primer millón, ni para las 300,000 toneladas adicionales para el mes de junio de Segalmex, ni para las 500,000 del Estado, ni para que Segalmex pueda comprarle a los productores de más de 5 hectáreas. Hasta ahorita, y esto lo dije prácticamente textual en el podcast anterior, hasta ahorita en la mañana, al día de hoy, un par de horas antes de venirme, Segalmex solamente puede comprar a los productores de hasta 5 hectáreas y máximo 35 toneladas. Quien diga lo contrario, que se vaya al diario oficial de la Federación y se dé cuenta que no existen reglas de operación. Oye, Samuel, disculpa que te interrumpa. Y dentro de estos limitantes de reglas de operación también, según yo, está que ese programa es para productores de temporal y no de riego, ¿no? ¿O sí entran los de riego? Ahí es parte de las modificaciones nuevas que se tienen que hacer. Incluir a los productores de riego, pero algo muy importante que no se ha dicho y que se ha dejado en el aire, Marcos, es que son más de 200 bodegas en todo el estado. Sí. Y se ha dicho a los productores, entrega donde quieras y Segalmex, si tienes menos de 10 hectáreas, ahí la va a comprar. Por simple lógica de logística, sería imposible que Segalmex porque imagínate el costo, no es la misma que en una asociación de agricultores concentre 150,000 toneladas a que vaya por 200 hectáreas a Oso Viejo, que vaya por 3,000 toneladas no tiene sentido. O sea, en esas mismas reglas de operación, Marcos, se requiere que Segalmex elija, porque no todos los centros de acopio pueden cumplir los requisitos que va a exigirle Segalmex. Y a la fecha no han elegido a los productores y a los centros de acopio. Y hasta ahorita en el discurso los líderes dicen, en cualquier bodega, eso es inoperante y vas a ver que en reglas de operación se va a contradecir eso. Sabes que a mí me platicaron incluso que los servidores de la nación comentaban que los servidores de la nación comentaban que incluso irían por el maíz a tierra, o sea, comprarlo en campo como si fueran jauleros, o que incluso les querían mandar costales para que entregaran el maíz encostalado, cribado. Eso pasó en el sur, ¿eh? Ese es el problema, Marcos. Sí, escuchaste el audio, ¿va? De la persona allá de Bajío,
de Jalisco. Una persona de Bajío que está ahí en el grupo, un saludo a mis amigos y amigas que tengo en el grupo de la revista Comentarios, que son más de 350. Ahorita que anda bien revuelta el agua, pues ya salieron algunos. Va un saludo también, cuando quieran volver, tienen las puertas abiertas. Incluyendo los líderes con fuero. A quien sea, ¿no? O sea, no vamos a señalar y a hacer alusiones personales, pero no, son bienvenidos y siempre y cuando se cumpla la regla, ¿no? Ese grupo no está politizado y no tiene partidos políticos. A mí los partidos políticos ni me van ni me vienen, y se los digo en serio. Entonces, también saludo a Marco Antonio Sauceda, tocayo, que me mandó ahí mensaje por Instagram, y bueno, pues también al grupo Comentarios. Te decía, este productor de allá de Bajío dice que el esquema de Segalmex tronó porque Segalmex pedía encostalado el maíz y cribado. No, pues está complicado. O sea, a un productor. Porque incluso hay algunas de las 200 bodegas, poco más de 200 bodegas que hay en el estado, Marcos, no todos tienen la infraestructura para poder cribar y encostalar, No. y mucho menos para poder movilizar vía ferrocarril, que es lo que le da competitividad y facilidad de movilización A muchas bodegas. A muchas bodegas, Sí. porque no es la misma que tú saques un camión de 30, 40 o una doble caja de hasta 80 toneladas, a que en un solo movimiento de 20, 25 tolvas muevas 2,000 toneladas. Y en ese sentido, es parte, Marcos, de esas famosas reglas de operación que todavía Segalmex, por alguna extraña razón, no las ha publicado. Nos comentaba Samuel sobre el costo financiero y el costo final que le va a generar a Segalmex la compra de este 1.8 millones de toneladas. Sí, decíamos que el comprar esta estrategia de comercialización donde protege solamente una tercera parte, que es el 1.8 millones de toneladas. Si tú multiplicas, Marcos, 1.8 millones de toneladas por 6,965 pesos, eso te da arriba de 12,500 millones de pesos. Nada más el puro grano. Sí. Pero el grano, pues no lo puedes tener intemperie, así es que tienes que sumarle costos de almacenamiento al menos por 6 meses. Claro. Segalmex está buscando que sea hasta 12 meses, pero ponle 6 meses nada más. Y esos gastos de almacenamiento incluyen maniobras, fumigación, manejo del grano, conservación, etcétera. Y además, a los recursos del gobierno del estado, que son esos 3,500 millones de pesos de financiamiento, pues tienes que sumarle un costo financiero. Pero como Segalmex no compró el maíz para dejarlo en Sinaloa, sino para llevarlo al sur a sus programas sociales, pues tienes que sumarle un flete de movilización hasta Oaxaca, Chiapas, Yucatán, etcétera. O sea, ese maíz, ¿cómo lo entrega el gobierno federal? Fíjate, se me vino esa pregunta. ¿No lo industrializa? ¿Qué hace con a él? través de las tienditas de Icon se lo entrega. ¿Pero cómo lo nixtamalizan o qué? O sea, de que no entiendo. El dato que yo tengo es que lo llevan a través y se entrega directamente a través de las tiendas de Icon. ¿Cómo? Maíz seco. Así lo tengo el dato. Si tienen el dato, alguien que nos lo lea de pase. otras partes, sí, es que ese es un dato muy interesante. Acá en Sinaloa, tiendas de Iconza hay, pero en la sierra, Sí, pues. en la zona serrana. Y me ha tocado ver allá para la Ilama y todo, pero no Hay que sé yo. preguntar la próxima, cuando pasemos por ahí. Sí, no, bueno, casi no voy para allá, ¿va? Pero si me toca ir, normalmente hacen una fiesta muy buena allá en el comedero. Bueno, Sí, sería muy bueno que nos comentaran cómo lo entregan en Diconza el maíz. el asunto, Marcos, es que la estrategia de comercialización, protegiendo solamente una tercera parte, te va a costar más de 15,000 millones de pesos. Sí, señor. Y por otro lado, otra estrategia, un plan B que no a nadie se le ocurrió. Imagínate que se le hubiera dado un apoyo directo, Marcos. Si el diferencial de precios entre la aspiración del productor y lo que está en el mercado internacional son 1,600 pesos, más o menos, Ey. un apoyo de 1,600 pesos para las 5.5 millones de toneladas te hubiera salido alrededor de 8,000 millones de pesos. Es Más decir, barato. Es decir, hubieras protegido la totalidad del volumen y a la mitad del costo de financiero comparado con la estrategia actual. Y el indicador más sencillo, Marcos, de ver que la estrategia no funciona o los productores piensan que no funciona es precisamente la toma de las instalaciones de Pemex. Porque si los productores confiaran en que esa estrategia va a resolver el problema de la comercialización, pues los productores estuvieran en su casa o estuvieran en sus parcelas o estuvieran haciendo la labor del campo que les corresponde. Pero el hecho de que estén en Pemex significa que a pesar de que estás gastando 15,000 millones protegiendo 1.8 millones de toneladas, no estás resolviendo y no estás enviando una buena señal ni a los productores y mucho menos a los que están allá al final de la cadena, que son los industriales, que están viendo y se están chupando relamiendo los bigotes. los bigotes, porque están viendo cómo el mercado una oportunidad de internacional... negocio.
Están viendo oportunidad de negocio. Cómo el mercado internacional se desploma a favor de ellos, pero es ahí donde el gobierno federal debe entrar a compensar el precio de mercado y la aspiración justa de los productores. Puntualizando, Samuel, porque esta palabra de compensar, tratemos de hacerla muy corta para que la raza en general la entienda. ¿Por qué compensarle al granero, en este caso, estas asimetrías con relación a Estados Unidos? Ojo, y a quien diga que el Tratado de Libre Comercio, que le quiere echar fregazos cuando se firmó, creo que en 1992, recuerden que el Tratado de Libre Comercio 2.0 con Estados Unidos y Canadá es el TEMEC y se firmó en esta administración federal, ¿no? Solamente para aclarar. Sí, no, porque ya sé que me van a echar fregazos, pues, pero Samuel, coméntanos. Mira, palabras muy cortas y muy básicas. Recuerda que en diciembre de 1994 entramos México una de las peores crisis económicas que ha tenido, que fue el famoso error de diciembre aquí en México y a nivel mundial se conoció como el efecto tequila. Esa crisis económica que en su momento estábamos atravesando fue el Tratado de Libre Comercio lo que nos permitió salir de esa crisis en menos de 3, 4 años. Estaba muy chico yo todavía. Es decir, a la economía nacional, Marcos, le conviene que haya ese flujo de recursos de mercancías que son más o menos 500 mil millones de dólares, que le inyectan ese flujo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, desde 1994, previo a la entrada del tratado, se sabía que los productores graneros iban a ser los perdedores y en ese sentido se creó ese andamiaje institucional que estamos comentando ahorita, sí, de Procampo, de Acerca, los ingresos objetivos, entre otros apoyos, para compensarle a los productores que se sabía que iban a ser los perdedores y finalmente fueron los perdedores por las asimetrías que estamos comentando, sí, competitivas, de políticas públicas en Estados Unidos. Pero finalmente, después de estos 25 años que lleva, o poco más del 94 a la fecha, casi 30 años que lleva el Tratado de Libre Comercio desde el primero a la fecha, pues se ha notado que a la economía nacional le conviene tener este tipo de tratados comerciales. México es uno de los países que tiene más tratados comerciales con todo el mundo. Y la balanza comercial agroalimentaria ha crecido bastante gracias a los tratados de libre comercio, ¿no? Y en esta balanza, tengo yo entendido, no va nada más el tomate, no va nada más el aguacate que se consume en el Super Bowl, no va nada más la berenjena, va también la cerveza, va también productos transformados que vienen del sector primario, ¿no? Por eso la balanza comercial del sector agroalimentario fue la única que creció, ya parece discurso gubernamental, durante la pandemia, ¿no? Como dato, hace rato me comentaban ahí en redes sociales, la neta, yo sí lo leo lo que me comentan, ofensas, felicitaciones, de todo lo leo, todo me lo trago. El Procampo no desapareció en esta administración federal, desapareció en el 2014, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, que fue el que empezó a eliminar poco a poco muchos apoyos del campo. Para que vean que aquí somos realistas, no crean que estamos hablando no más por tirarle. O sea, Peña Nieto empezó el desmantelamiento, pero como que al presidente de ahorita ya le gustó la cosa y dijo, vamos por todo, ¿no? Vamos por la financiera, vamos por la prima del seguro y vamos por todo. Efectivamente, mira, estos gobiernos neoliberales que se les ha denominado desde el 94 a la fecha, que es de apertura de mercado, donde el mercado, la fuerza del mercado, la mano invisible que decía en su momento Adam Smith, debe ser la que regule los sectores económicos, la que regule la oferta, regule la demanda. La realidad es que no funcionan en plenitud, por eso en sectores estratégicos como el campo y particularmente previo al Tratado de Libre Comercio, cuando ya se sabía que los productores graneros iban a ser los perdedores, pues era necesario, Marcos, que el gobierno federal, a través de la presión de las mismas organizaciones, creara todos estos programas y todo este andamiaje. No es la misma, Marcos, que se empiece un proceso de desmantelamiento a que finalmente el que llegue y ya le corte la cabeza a los programas o a las instituciones. Acuérdate que en este gobierno se fue Acerca, se fue la Financiera Nacional, que era uno de los 2 pilares de la banca de desarrollo. Se fueron muchos programas. Al diablo las instituciones, dijo el presidente hace mucho. Recuerda que esa fue una frase famosa del presidente. Y pues ya te daba una idea de cuál iba a ser su
política institucional, ¿no? Tal cual. Y Samuel, pues siguiendo con estos temas, recordemos y enviemos un saludo a la raza de Tamaulipas y de Nayarit que ya están atravesando una situación complicada para comercializar el sorgo. En general no hay compradores y en general no llevan precio. Yo estoy informado del tema. Trigo, Baja California, Sinaloa y Sonora tienen problemas, como ya lo estamos comentando. Maíz, Sinaloa y Sonora. Y Chihuahua tiene un problema ahí con la CFE, con el tema de los sistemas de bombeo. Y Guanajuato y Michoacán también tengo entendido tienen problemas con el trigo. Un saludo para todos porque sé que nos ven y que nos escuchan. También nos mandaron mensaje de Hidalgo y de Zacatecas. Ahí estamos, ya saben. Entonces, Samuel, pues siguiendo con el tema. Un punto ahí, Marcos, nada Dime, más. échalo. El gobierno federal, no se había notado, Marcos, el abandono del gobierno federal, porque desde el inicio, esto no es nuevo, desde el inicio el gobierno federal enfatizó su política pública del campo, enfocada exclusivamente a los pequeños productores, que si bien es cierto, decía, hay una deuda institucional y es muy válido y demás, claro, pero no debe sacrificar a los productores que realmente hacen la competitividad y que alimentan a los 130 millones de habitantes. Y el gobierno federal tuvo sumamente mucha suerte en los primeros 3 años porque la bonanza del mercado internacional le permitió que no se dieran cuenta los productores todo este desmantelamiento de programas, de instituciones, de apoyos. Y es hasta estos momentos cuando el mercado internacional, el trigo se desplomó casi el 40% el año pasado a la fecha, el maíz casi un 30%, es cuando los productores se están dando cuenta dónde está cerca, dónde están esos apoyos institucionales para que vinieran los compradores pecuarios, los industriales, los propios nixtamaleros, los propios tortilleros, los industriales de la masa y la tortilla, que vinieran desde el centro del país a comprarle a Sinaloa. Porque antes esos programas con Acerca, Marcos, existían y compensaban a los ganaderos, a los industriales, a los nixtamaleros. Les decía Acerca, se sentaba Acerca, me tocó estar en muchas reuniones de esas, con los productores y con los industriales. En la negociación. En las negociaciones. Yo fui a una, me tocó ir a una. Y en esas negociaciones se consensuaba y se llegaba a un punto de equilibrio donde le decían al industrial o al pecuario, oye, sabemos que no te conviene venir hasta Sinaloa, pero hoy te hago un apoyo, una compensación, un apoyo al flete, un apoyo pecuario, un apoyo a la exportación. Había una serie de apoyos que hacían indiferente de que el industrial dijera, oye, en lugar de importarlo, voy a ir a Sinaloa, por esa compensación que se le daba. Sin embargo, al momento que eliminan Acerca, Marco, todos esos programas desaparecen. Y ahorita algo que me pareció muy lamentable de la semanera del 1 de mayo fue cuando el gobernador declara, dicho en la propia semanera y en sus propias palabras, que en la reunión con el presidente, el gobernador le planteó al presidente, oye, ¿por qué no desde Palacio Nacional invitan a los industriales? Y pues es más fácil negociar con ellos con ese nivel del gobierno federal. Y le contesta el presidente, Marcos, no vamos a negociar con los industriales porque no les quiero deber nada. Vamos a someterlos. A someterlos. Esa fue la palabra con la que el gobernador, haciendo alusión a esa plática con el presidente. Y es algo increíble, Marcos, porque ¿cómo vas a construir un precio para los productores sin el eslabón que te va a comprar? Te pongo un ejemplo ahorita. La base, Marcos, del maíz está en $61. Se supone que se está negociando $71, que es con lo que hacemos ahorita los cálculos que estamos trabajando de la bolsa. Pero, ¿qué va a pasar cuando venga la industria y te diga, a ver, ¿por qué crees que te lo voy a pagar a $6,965? ¿O por qué crees que te lo voy a pagar a $5,300? Si realmente mis cuentas me dan en $5,100, por ejemplo. O sea, no puedes construir un precio si te faltan uno de los dos jugadores. Es como que si quisieras jugar un partido de fútbol y nada más estás jugando con tu equipo. Sí. Y no tienes ni portero en otra cancha, ni tampoco tienes jugadores. No hay árbitro. No hay árbitro, no hay nadie, pues. Y en ese sentido, la construcción de un precio en beneficio de los productores, Marcos, no va a ser posible hasta que, ojalá que esté en esta reunión de lunes con el secretario de Gobernación, se llame a los industriales para que entonces sí poder establecer un precio pactado con ellos y que vengan y lo respeten a Sinaloa. Sí. Porque te digo, de nada sirve que se esté gestionando $71 para el maíz ahorita y vengan los industriales y no lo quieran pagar, porque no los tomaron en cuenta.
Pues es que a lo que yo veo y entiendo, el industrial realmente no quiere venir. Pues el industrial está muy cómodamente viendo cómo el mercado internacional se derrumba, Marcos. Y está en su derecho, Samuel, también, porque ellos están viendo una oportunidad de negocio, o sea, no hay vuelta de hoja, pues. Definitivamente ellos están viendo exactamente eso, Marcos. Y están totalmente confiados, Marcos, a que los ampara un tratado de libre comercio, que tienes a 1,000 kilómetros de frontera, tienes el principal productor de maíz del mundo, que controla 1 de cada 3 toneladas en el mundo, que de esas 340 millones de toneladas, tiene 5 o 8 millones de toneladas de blanco. O sea, los industriales no tienen ninguna prisa de venir a Sinaloa a comprar. Ellos se pueden esperar hasta que o siga bajando el mercado internacional o digan los productores, llévate mi maíz porque los costos financieros de la parafinanciera que me prestó el dinero para sembrar o el centro de acopio o quien les haya financiado el recurso, pues está creciendo su cuenta cada día que pasa. De acuerdo con tus estudios, Samuel, ¿crees o hay un panorama bajista todavía? Yo estuve en una conferencia de una compañía que se dedica a estos temas y el panorama no era el mejor. Sin tratar de calentar esto, ¿no? O sea, siendo realistas, pues. A la fecha no hay ningún indicador, Marcos. O sea, fluctuaría más o menos donde estamos. Donde estamos, 10, 20 dólares arriba, 10, 20 dólares abajo, pero no hay información que marque una tendencia de largo plazo. Lo único que podría mover ahorita el mercado internacional, Marcos, es que el próximo jueves 18, vence el acuerdo de salida de granos de Ucrania. Okay. Y que Rusia pusiera algunas condicionantes porque dice que no está vendiendo el suficiente energía, granos y otras materias primas que exporta Rusia, y que se pusiera, rompiera el acuerdo y bloqueara. Y en ese sentido, posiblemente el mercado internacional pudiera reaccionar un poco. En una semana más o menos. Eso es en una semana. Pero definitivamente, pues no se va a ir a los niveles que se fue el año pasado. Porque en aquellos momentos nadie se esperaba una guerra entre dos países productores y los más importantes exportadores de maíz y de trigo y de energéticos. Y en ese sentido el mercado se disparó. Fue una burbuja. Fue una burbuja que, como todas burbujas, Marcos, incluyendo las notas de políticas, es una burbuja que te dura, la política 3, 4 días, y en el tema económico te dura 1 mes, 2 meses, 1 año, y reventó. Literal lo que duró la pandemia, haz de cuenta. Y ya en el mercado, en el horizonte internacional, no se ven escenarios. Argentina, por ejemplo, redujo alrededor de 4 millones de toneladas su producción de maíz, y aún así el mercado no reacciona. Ahorita, por ejemplo, el día de hoy se publicó el reporte de oferta y demanda mundial de granos. Sí. Y el próximo ciclo agrícola 2023-2024 viene con más maíz que el ciclo anterior, alrededor de 70 millones de toneladas más. Mayor oferta implica menores precios. Así es que no hay muchos elementos, Marcos, para poder esperar un repunte del mercado internacional. Y te voy a hacer un paréntesis Échalo. Para que dimensiones el tema de la compra del gobierno del Estado. El gobierno del Estado va a utilizar, Marcos, 3.500 millones de pesos de deuda. Subraya la palabra deuda. Costo financiero. No, deja tú eso. Para comprar 500,000 toneladas de maíz. 300,000 en mayo y 200,000 en junio. De entrada, Marcos, va a perder alrededor de 800 millones de pesos. Imagínate tú que eres empresario. El gobierno del Estado va a pagar un maíz a 6,965, y si lo vende mañana, ese mismo maíz lo tiene que vender en 5,300. Fíjate qué negociazo está haciendo el gobierno del Estado. Una pérdida grandísima. Estás hablando de 1,600, 1,500 pesos por tonelada por las 500,000 toneladas. De entrada tienes una pérdida por diferencia de precios de compra-venta de 800 millones de pesos, sin considerar costo financiero, almacenaje, entre otras cosas. Pero bueno, finalmente es deuda que pagamos todos los sinaloenses Oye, pero deja tú eso, fíjate. Lo que va a dejar de ganar el gobierno del Estado en impuesto pérdida al rústico por el simple hecho de que el maíz se va a vender más barato.
O sea, esto tiene un costo que si lo vas sumando es demasiado, pues. Es que la economía, nuestra economía en Sinaloa, Marcos, es una economía primaria. Cualquier hilito, cualquier hebra que tú muevas, le pegas al resto de los eslabones de la cadena productiva. Le pegas a los impuestos, le pegas a la derrama económica de la actividad, le pegas a los empleos, le pegas a los precios de los alimentos, le pegas a la autosuficiencia. Es decir, por eso iniciaba mi participación diciendo de que la lucha de los productores, Marcos, es una lucha, o debemos de verla todos los sinaloenses, como una lucha de todos los sinaloenses, de los 3 millones de sinaloenses, porque de la agricultura dependen nuestros alimentos, depende nuestra economía, dependen nuestros empleos, dependen los precios a los que estamos comprando los alimentos. Y en ese sentido, bueno, y abarcando el tema de la sociedad y la concientización, Samuel. Del desabasto de la gasolina, sí. Marco. Mira, mucho se ha corrido el rumor oficial, para no ponerle apellido a las cosas, que habría un desabasto. De hecho, se informó esto hace 2 días, 3 días. Después hubo una contranota por parte de las mismas autoridades. Pero no tiene por qué haber desabasto de gasolina, y te lo explico. En Sinaloa existen más de 500 gasolineras. De esas 500 gasolineras, alrededor del 60% importan gasolina de otros lados, pero no de Pemex. Claro. Es decir, de esas más de 500 gasolineras, solamente el 40% dependen de la gasolina que les vende Pemex. Y en ese sentido, como tienes un mercado libre a la importación de gasolinas ya, pues no hay ninguna variable para que fuera un problema de desabasto estatal, ¿no? Va a haber desabasto en algunas sucursales de gasolina que dependen directamente de Pemex. Y eso va a implicar menos ingresos para la empresa paraestatal de Pemex. Pero de ahí a que haya desabasto, yo considero que esa fue una estrategia mediática para que la ciudadanía se pusiera en contra del movimiento de los productores. Afortunadamente no ha funcionado. Pero esas mismas a veces compras de pánico, como pasó con el papel higiénico en la pandemia, pues aceleran los mismos procesos. Ya fueron ayer las compras de pánico de gasolina. Yo fui a echar gasolina ahora, hice una fila de un carro adelante de mí, eché la gasolina que necesitaba echar y me fui. O sea, la compra de pánico fue ayer. Sí. Y ya, lo único que pasó es que la gente llenó su tanque, lo que muchas veces no lo hacen. Claro. Y se acabó. Al final de cuentas, la gasolina la van a usar. Pues sí hubo un tema ahí informativo de comunicación, tal vez para, justamente como dices tú, para que el productor pierda el apoyo de la sociedad. Pero yo soy muy de la idea, y todo el trabajo que he hecho en los últimos meses o ya un par de años es concientizar a la gente, de la importancia del agricultor en la cadena económica del Estado y del país. 2, el esfuerzo que aplican y que hacen por generar empleos y por producir alimentos. Y 3, de generar divisas. Claro. Que es importantísimo. O sea, tanto el productor granero como el horticultor forman parte de una cadena muy importante para todo el país. Gracias a Dios, a mí me ha tocado andar para Bajío, para Ciénega, para Altos de Jalisco, para Tamaulipas, para Torreón. Y allá hay productos en todos lados. O sea, debemos, creo, como sociedad, no olvidar nuestras raíces que vienen del campo, de la tierra, pues. A nivel nacional estamos hablando de más o menos 7 millones de productores, Marcos, de todas las actividades primarias. Y el sector más importante es la agricultura, en Sinaloa y en el resto del país. Y aquí solamente estamos hablando de casi 200,000 empleos, 200,000 familias que dependen de las actividades primarias. Es un tema social, es un tema económico, que a todos nos conviene, Marcos, que se resuelva lo mejor posible. Y lo más pronto también. Porque imagínate la economía vista como en el 2011 con la helada, donde el sector comercio se miraba triste porque no se miraba ese flujo. Esos 65,000 millones de pesos que le inyecta la agricultura no se miraban en el dinamismo de la economía como en el 2011. Sí. Esperemos que este año sea un buen año para los productores, que al menos les permita brincar esos costos de producción, pagar sus créditos y que les quede algo para volver otra vez el siguiente ciclo. Pero es muy importante, Marcos, que los productores tomen conciencia que la exigencia de aquí para adelante, independientemente de lo que pase al final de este ciclo, Marcos, necesitan jugar en 2 bandas. Una, precio de garantía para medianos productores. Sí. Necesita que se publique, se presione ahorita en esta coyuntura, que se establezca un precio de garantía para el maíz y para el trigo,
considerando los costos de producción. Y segundo, que la fórmula de agricultura por contrato se siga aplicando y que el productor, de acuerdo al escenario que vea y de acuerdo a sus propios costos, decida si se va por el mercado o si se va por el precio de garantía. Pero que tenga las dos opciones y que se empiece a gestionar, Marcos, desde este ciclo para que el próximo año no estemos platicando de los mismos temas. Esperemos que el próximo año hablemos de cosas más positivas, y también soy de la idea, y lo digo con todo respeto que me merecen y se merecen, creo que también hace falta un poquito de inteligencia o de visión financiera para empezar a utilizar, a volver a utilizar esquemas de protección de riesgos, como son la compra de coberturas, que se tuvo la posibilidad más o menos en febrero, que el maíz tenía un precio más o menos un poquito más decente que el que está ahorita. Se tuvo esa probabilidad y no se quiso tomar las coberturas, pues. Y antes era una política pública, ¿no? También había un apoyo a las coberturas. Hay que recordar que originalmente cuando se empezó a trabajar el tema de las coberturas, Marcos, a los productores era al 100% el subsidio. Y después el 50%. Después el 80%, después se bajó al 50%, y después, ahora es un apoyo fijo, era de 100, ahora es de 200 pesos por tonelada. Pero las coberturas cuestan 400, 500 pesos, pues eso representa más o menos como el 50%. Por eso digo, Marcos, cuando el mercado internacional hay una bonanza, una burbuja favorable para el productor, hay que jugar con la agricultura por contrato. Sí. Y para eso necesitamos entrarle el tema de las coberturas, vía apoyo también del mismo gobierno federal, pero debe estar ese piso, el precio de garantía, para que si el mercado internacional, como en esta coyuntura, no te da, el productor decida, a ver, dejo el mercado internacional, voy a tomar el precio de garantía. Y que exista la liquidez presupuestal, Marcos, en el programa de precios de garantía para productos alimentarios básicos, que es el renglón de la SADER, que exista la cobertura presupuestal para hacerle frente a una coyuntura de este tamaño. Porque aquí estás hablando, Marcos, de los productores de Sinaloa, de Nayarit, de Sonora, de Tamaulipas, de la Baja California, Guanajuato, de Jalisco, Guanajuato. Es decir, son una gran cantidad de estados, una gran cantidad de producción, y necesitas tener ese sustento presupuestal, porque Dios no quiera, el próximo año a lo mejor el escenario es muy similar a este. Pues ojalá los legisladores federales tomen a consideración esto que está pasando, y también quienes mandan los presupuestos, o sea, es muy importante. Tómenlo como una crítica positiva, una crítica que puede sumar a que esto no se evite. Marcos, que activar la alerta Amber para ver dónde están los diputados federales. Yo no he visto, Marcos, en estos 5 meses a ni un solo diputado federal de ningún partido, ¿eh? Estoy hablando solamente... Yo vi a Fernando García y no lo dejaron entrar con el gobernador. Ese fue un asunto que dio vergüenza ajena, que a un legislador federal no lo dejes entrar. Secretario de la Comisión de Agricultura. Secretario de la Comisión de Agricultura. Y no lo dejes entrar a una reunión de productores donde estás negociando el tema de la comercialización, cuando el presupuesto de la comercialización, Marcos, al ser un tema federal, según el artículo 27 constitucional, fracción 20, donde dice que es de interés público la producción y la comercialización de los granos básicos, el presupuesto está ya en la Cámara de Diputados y no dejan entrar a un representante presecretario de la Comisión de Agricultura sinaloense. Y el resto pues ya ni se han aparecido. No se aparecían antes, menos se aparecen cuando ya le cerró la puerta a este otro diputado. Porque finalmente, Marcos, aunque el Congreso del Estado de manera muy solidaria se ha sumado a las exigencias de los productores, no le corresponde el Congreso del Estado, es el Congreso Federal, porque la ley, el artículo 27 constitucional, fracción 20, dice que es de interés nacional el tema de la comercialización de los granos. Y que tienen que entrarle a compensar, ¿verdad? Y que tienen que entrarle a compensar cuando es necesario. Y en ese sentido, la bolsa está en el gobierno federal, que son alrededor de 12 mil millones de pesos, que es la bolsa de precios de garantía para productos alimentarios básicos. Es decir, el tema, Marcos, es federal. Los diputados federales deberían ser los que están en el centro de las negociaciones, obviamente junto con el gobernador, por ser la figura estatal, pero acompañando al gobernador, blindando al gobernador. Y desafortunadamente no ves a ningún diputado federal. Pareciera que tienen a quien obedecer más allá que al Estado, ¿va? No lo había pensado, la verdad. Y lo grave, Marcos, es que es de ningún partido.
Sí, no, esto no. O sea, no Partidos aquí es que no vieras a los tintos, tampoco ves a los verdes. Bueno, azules no hay, pero no ves al resto de los jugadores principales que deberían ser, Marcos, los protagonistas de la comercialización, los diputados federales, blindando al gobernador. Bueno, Samuel, para puntualizar y ya iniciar con el cierre de esta edición del podcast, que te agradezco muchísimo venir tan preparado. Es una acotación que yo tengo, es un dato de CADES. 6 meses del año, el maíz de Sinaloa surte a la tortilla, abastecer la tortilla en todo el país. Esa es la importancia del maíz de Sinaloa. Y si ustedes preguntan por qué la gente se fue a sembrar más maíz, que se aborazaron, que siembran otra cosa, que esto y que lo otro, aquí sembramos 540,000, si no me equivoco. 518,000 están sembradas ahorita. Hectáreas de maíz. Y en diciembre del año pasado o en noviembre en octubre vino el presidente a pedir que se sembrara la mayor superficie de maíz para abastecer la demanda nacional en un ánimo de la soberanía nacional. Entonces aquí los productores no hicieron otra cosa más que atender el llamado de un presidente que con justa razón vino y lo hizo. Precisamente, Marco, recuerda que en la coyuntura que viene en ese momento, el precio de las tortillas, Marcos, se había ido de 22 a 25 pesos el año pasado. Teníamos un fuerte problema de inflación, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y en ese sentido, en una de las visitas del presidente de la República a Sinaloa, le pidió textualmente a los productores que aumentaran la superficie de maíz, que aumentaran la superficie de trigo, y los productores lo que hicieron fue seguir esa instrucción del primer mandatario federal. Desafortunadamente ahora que están los productores que sembraron más maíz, que vienen con más volumen de trigo, pues pareciera que no hay una respuesta favorable. Esperemos que el próximo lunes haya una salida, una luz en el camino, Marcos, que resuelva el problema de fondo de la comercialización. Porque de otra manera se viene un problema económico, una político, social. Y Dios no quiera que desalojen por la fuerza los productores, porque entonces podría políticamente volverse muy inestable el Estado. Bueno, pues seguimos con puntualizar ya este tema, este podcast. Hace rato saqué la cuenta, Samuel, si se dispersara esos 15,000 millones de pesos que se piensa gastar o invertir o lo que tú quieras en la compra del maíz, eran 1,800 pesos, me dijiste, ¿verdad? 1,600 meses. Ajá, más o menos el ingreso del productor sería en 7,116 pesos, considerando el precio de ahora. O sea, se pasaría, ni siquiera ocuparían gastar tanto, pues. Efectivamente, porque la estrategia, Marcos, pues ha sido alguien, algún líder de organización o alguien le vendió la idea al presidente, primero al gobernador y luego al presidente, de que habría que comprar maíz, y esa estrategia es sumamente costosa por los números que acabamos de comentar. En cambio, si se hubiera sido un subsidio directo a la diferencia de precios entre la aspiración de los productores y el mercado internacional, sale la mitad del costo anterior y proteges a la totalidad de la cosecha y no a 1.8 millones de toneladas, esperando que el mercado internacional en algún momento reaccione. Y también sostienes el precio de la tortilla, pues no habría razón de ser para que vuelvan a aumentar este alimento básico. Hace rato que estábamos hablando del asunto del dólar, me tocó estar en la conferencia de David Páramo, que es el rey del análisis superior. Y el padre, también el rey, si usted quiere, decía que a quien le preguntaron, ¿tú qué opinas sobre el tema del precio del peso dólar? Un peso fuerte frente al dólar, dijo, esto es algo muy básico, ¿no? Quien compre en dólares para vender en pesos, claro. Bien. Quien produzca en pesos para vender en dólares y luego transformarlo a pesos, out. Y un ejemplo claro fueron los horticultores y algunos productores, valga la redundancia, de productos para exportación como es el garbanzo, que sin embargo se sostuvo, ¿no? A pesar de este tema del dólar muy muy barato, ¿no? Que hace muchos años que no se veía. En medio, Marcos, de tantas crisis económicas que hemos pasado aquí en México, sí, y ahorita con un crecimiento paupérrimo de la economía mexicana, te lo contextualizo. La economía nacional en los tiempos de López Obrador, Marcos, ha crecido solamente 0.5%.
comparado con el 4% que se comprometió el presidente de la República. Y en ese sentido, como no hay muchos indicadores, además la inflación está en los niveles más altos de los últimos 20 años, como no hay muchos indicadores favorables en términos económicos, muchas personas afines a ese partido político han dicho que la fortaleza del tipo de cambio ha sido una de las estrellas de este gobierno. Pues lo primero que habría que decir, Marcos, es que el Banco de México es el único responsable de la política monetaria de este país y eso incluye la cantidad de circulantes, las tasas de interés y el tipo de cambio. El Banco de México, desde su autonomía en 1994, el Banco de México viene desde la Constitución de 1917, pero en 1994 logra su autonomía y es el único responsable de la política monetaria del país. Es decir, la apreciación ahorita del tipo de cambio se la debemos exclusivamente al Banco de México y no al presidente. Pero vamos más allá. ¿A quién beneficia la fortaleza del tipo de cambio? La única forma, Marcos, como nos beneficiara a nosotros como sociedad tener un peso fuerte, que tanto estamos presumiendo de 7.5 pesos ahorita, sería que los importadores, que ahorita las mercancías del mundo son más baratas porque nuestro tipo de cambio es fuerte, estuvieran importando mercancías y vendiéndolas a nivel nacional más baratas. Pero ¿qué está pasando con los intermediarios, con las grandes cadenas comerciales? Nadie baja los precios. Están aumentando, pero su margen de rentabilidad, su margen de utilidad, no lo trasladan ese beneficio del tipo de cambio al precio final en beneficio de los consumidores. Y en ese sentido, pregúntale, por ejemplo, a los 5 millones de familias, Marcos, que reciben remesas, más de 55 mil millones de dólares de remesas. No es la misma multiplicarlo por 21 pesos, por 20 pesos, que multiplicarlo por 17 pesos a la compra ahorita el dólar comparado con el peso. Pero además los productores, Marcos, la fórmula de la agricultura por contrato tiene 3 componentes. Futuro, que es el que establece la Bolsa de Chicago a julio. La base, que es lo que cuesta importar y ponerlo en zona de consumo, multiplicado por el tipo de cambio. No es la misma multiplicar esta fórmula por los 21 pesos del año pasado a los 18 pesos, 17 pesos que se encuentran en este momento. Así es que en ese sentido, Marcos, el tipo de cambio, la fortaleza del tipo de cambio es para los mexicanos, para los ciudadanos de a pie, solamente un espejismo que lo vemos allá a lo lejos, pero que nada beneficia a ningún sector de la economía. Nos hace sentir bien, algo así como el ego, pues. Nos hace sentir bien, pero finalmente no es algo palpable para los ciudadanos, que es como ese espejismo que vas en la carretera y te acercas y parece cada vez más lejos. Finalmente los ciudadanos de a pie no sentimos en ningún aspecto esa fortaleza del tipo de cambio, más allá de temas de ego. Un beneficio económico no lo tenemos. Bueno, pero el ego yo creo que sí tiene algo que ver, ¿verdad? Porque nos sentimos más fuertes que los gringos así. Una pregunta que quisiera que nos aclararas, y para muchos de los que nos siguen, pues ya la conocen la respuesta, pero el otro día vi que se hizo muy, muy, muy viral un compañero, pues, creador de contenido, que te explicaba el tema de los futuros de los granos y por qué estaban baratos, pero una explicación errónea. Y no trato de ser crítico en mala onda, sobre la base de la comercialización. ¿Qué es la base de la comercialización, Samuel? La base es, Marcos, simplemente lo que le cuesta al comprador industrial o pecuario traer ese maíz que se encuentra en Chicago, en Kansas, en Illinois, traerlo y ponerlo en zona de consumo. Sí, señor. Y eso implica fletes, maniobras, transportes, seguro, conservación del grano, todo lo que cuesta traerlo desde Estados Unidos y ponerlo en su zona de consumo. Ese concepto en números, en costo, es lo que representa la base. Y en ese sentido es el futuro de la Bolsa de Chicago más el concepto de base que hemos platicado aquí y lo comentamos la semana pasada, de estos nuevos líderes y algunos funcionarios que piensan que van a descubrir lo negro y que van a reinventar la comercialización. Estados Unidos tiene 200 años funcionando la agricultura por contrato, Marco. Sí. Tiene 200 años funcionando el esquema de la Bolsa de Chicago. No tenemos por qué inventar absolutamente nada. Tenemos que mejorar el modelo que ellos ya tienen. Y si queremos diferenciar el maíz blanco del amarillo, pues ponle un plus en el concepto de base. Ponle $20 más, ponle $30 más y hazlo diferente la base del maíz blanco de la base del maíz amarillo. Y en ese sentido compensa que el maíz se venda en mejores condiciones el maíz blanco, que mucho presumimos es el mejor maíz blanco del mundo.
Samuel, ¿podríamos cambiarnos a la base a cotizar en la bolsa de granos de Kansas? Sería exactamente lo mismo. El tema no es si es Chicago o es Kansas. Kansas está un poco más cerca de acá de la frontera. El tema es el concepto de base que tú le vas a poner ahí. Porque el ingreso del productor finalmente se determina, Marcos, Sí, se determina por el futuro más la base por el tipo de cambio. Sí. Si tú quieres fortalecer el ingreso del productor, que al final en esa fórmula no sean 5,300, Marcos, sino sean 6,500, 6,900 pesos, pues aumenta el concepto de base. Y haz que los compradores, los industriales, los pecuarios, a través de apoyos, te paguen esa base. Porque una base negociada sin los compradores no tiene ningún sentido. Y en ese aspecto, Marcos, urge que el gobierno federal, a través de la instancia que sea SADER, Segalmex, siente a los compradores para poderse poner de acuerdo y establecer un precio a los productores. Yo creo que después de lo que ha pasado, de esa ajustada que le quiere pegar el presidente, yo creo que se lo va a tener que pedir amablemente, invitarle un cevichito o algo así, o ¿cómo se llama ese platillo que le gusta mucho al presidente? No me acuerdo, pero yo creo que lo va a tener que pedir amablemente para que esto ya se solucione, porque yo pienso que si yo fuera productor, no quisiera tener 5 días en Topolobampo. Dicen que es un jejenero grande, grande, grande. Y aquí en Culiacán, pues también se pone bueno el calor de día y de noche la brisa. Samuel, otra pregunta por último. ¿Es viable una bolsa de granos en México? Mira, para valorar, Marcos, qué tan viable es establecer, que eso es otra de las propuestas absurdas que los nuevos pensadores de las organizaciones y esos nuevos líderes financieros que están proponiendo un cambio en la comercialización, dejemos de depender del dólar porque no tiene nada que ver con el ¿Por maíz. qué cotizamos en la bolsa de Chicago? Con ese apasionamiento. No me interesa el dólar. Pero ese apasionamiento se equipara solamente a la ignorancia con la que lo están expresando, Marcos. ¡Pum! Por lo siguiente, México produce, Marcos, solamente 27 millones de toneladas. Eso significa a nivel mundial el 2%. ¿Qué poder de negociación o de influencia vas a tener con el 2% de la producción mundial? ¿Por qué tiene una bolsa Brasil? ¿Por qué tiene una bolsa Argentina? Pues porque son el tercero y el cuarto productor mundial de grano del maíz. ¿Por qué la bolsa de referencia de todo el mundo es Chicago? Pues porque Estados Unidos produce 1 de cada 3 toneladas. Y aquí estamos hablando del 2%. 2 toneladas de cada 100 las producimos aquí en México. Y en ese aspecto, Marcos, no tenemos ninguna fuerza de movilización de los precios a nivel internacional. Lo que pasa en México, lo que pasa en Sinaloa con sus 6 millones de toneladas, no afecta absolutamente nada al mercado internacional. La referencia no es mala, Marcos. Si la agricultura por contrato funciona, pero necesitamos trabajar en 2 bandas. Una, lo vuelvo a repetir, precio de garantía para tener un piso y juégale al mercado internacional. Si el mercado internacional existe otra burbuja, aprovechela, productor, con tu cobertura. Si el mercado internacional, como en este momento, no te da, vete por el precio de garantía. Y ese es el mejor esquema que existe, Marcos. Que es una combinación híbrida del mercado internacional con la protección del gobierno vía precio de garantía. Pero no se trata, Marcos, de inventar el hilo negro, ni de inventar el agua tibia. Lo que funciona. Tiene 200 años funcionando la agricultura por contrato en Estados Unidos. Aprendamos a la agricultura por contrato. Hoy tenemos casi 20 años utilizando la agricultura por contrato. Apenas el productor está aprendiendo lo que es una A por C, lo que es una PUT, lo que es una COL. No perdamos ese avance, ¿no? Ese avance tan importante que han tenido los productores en los últimos 20 años, esta nueva generación de agroempresarios que lo están aprendiendo y lo manejan cada vez con más expertise. No lo perdamos por estar tratando de inventar el agua tibia. Una bolsa agropecuaria en México es totalmente inviable porque no impactamos el mercado internacional. Producimos solo el 2% de la oferta mundial. Bueno, espero que con eso quede contestada su señalamiento continuo que me hacen en Facebook sobre la bolsa de granos de Chicago. No somos una revista pedorra, no somos una revista que esté promoviendo algo que afecta al productor. Con mucho esfuerzo
hemos logrado tener este equipo que se tiene aquí. Con mucho esfuerzo tenemos a Samuel Sarmiento aquí. Con mucho esfuerzo Samuel Sarmiento nos pasa todos los días de lunes a viernes cómo cierra la bolsa de granos de Chicago. De pronto eso no va a cambiar. Y no porque tú digas que tu maíz vale 10,000 pesos y que si no lo vendas, eso no va a pasar. Porque la gente necesita vender y necesita pagar. Leía precisamente haciendo referencia a tu comentario, leía un escrito formal que envió el subsecretario Ramón Gallegos ahí. Le sugerimos no vender abajo de los 6,975. Y la verdad es que yo le ponía ahí en los mismos comentarios de los grupos de WhatsApp, qué burla para los productores. Como si los productores tuvieran la fuerza de negociación, tuvieran bodegas, tuvieran líneas de crédito para poder almacenar el grano. La verdad es que no lo tienen. Los centros de acopio solamente son intermediarios que prestan el servicio de almacenamiento. No tienen ninguna fuerza de negociación los más de 27,000 productores en contra de los 4 o 5 grandes compradores, que sabemos que hay miles chiquitos de compradores pecuarios, industriales, Nixtamal, etcétera. Sí. Pero hay 4 grandes, 4 identificados. Y en ese sentido, Marcos, la verdad es que pareciera una burla. Productor, no vendas por debajo del precio. Nadie va a hacer eso. Ojalá el productor pudiera decir, lo guardo en la casa. Como en Estados Unidos, que tienen sus hilos. Lo guardo en la casa del maíz. Pues sí, allá como son productores de grandes extensiones, de grandes volúmenes, tienen sus propios hilos, tienen sus propias trilladoras, tienen su propia maquinaria. Pero no le digas eso porque resulta insultante a un productor de 10 hectáreas que difícilmente tiene un tractor y le pidas que mantenga y que con esa fuerza de negociación no lo vendas a menos de 6,965 pesos. Parece ofensivo para los productores. Sí, bueno, pues son temas que difícilmente alguien va a caer en ese exhorto llamado. La verdad es que no creo. Yo, para cerrar, le envío un saludo a 4 grandes amigos que me apoyaron en una parte con este equipamiento que tenemos aquí en el estudio de la revista Comentarios. Un saludo a mi compa Pepe, 2 Fernandos y también a mi amigo Rigo. Gracias de corazón por participar de alguna u otra forma en este equipamiento del estudio. Samuel, no sé si quieras comentar algo más antes de irnos. Pues agradecerle a los productores que han llegado hasta este minuto. Ya llevamos alrededor de una hora más o menos grabando. Toda esta información es para ustedes. La idea es que les sirva de base para la toma de decisiones. Hoy más que nunca el mercado tiene que tomarse en función de la información al momento, y este tipo de análisis lo que buscan es abonarle a que las tomas de decisiones que ustedes tengan la hagan de manera informada y tengan la mayor cantidad de información disponible, el mayor análisis que podamos hacer. Este tipo de podcast es para ustedes y se los traemos aquí desde la revista Comentarios. Sigan apoyando este espacio porque queremos crecer y queremos estar en cierta periodicidad ya aquí para adelante. Thomas Reid, un filósofo escocés del siglo XVIII, escribió que una cadena es tan fuerte como lo sea el más débil de los eslabones que la componen. Todos somos mexicanos, los productores también son mexicanos. No creo que tengan la intención ni de afectar ni al gobierno federal, ni al estatal, ni a la sociedad en general con esta petición que están haciendo, que a mí me parece justa y me parece muy noble su actividad. Tanto que yo tengo más de 15 años trabajando en esto y antes de esto, pues fue mi padre, ¿no? Entonces, muchas gracias. Marco Díaz, Samuel Sarmiento. Un gusto, como siempre. Compartan, suscríbanse a nuestro canal y si están viéndolo por otra red social, pues denle like también y denle seguir porque así subimos muchas cosas. Ahí estamos, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta la siguiente. Estamos. Buen cierre, ¿va? Listo.